Bueno, nos vamos a trabajar. Nos vamos a hacer el video del día porque llueve, truene o haya neblina o los inconvenientes que la naturaleza te interponga. Lo que uno debe hacer es cumplir con su cometido, con su objetivo. O sea, no tener pretexto. Y como ves, vamos rumbo al bosque. Y te invito a que compartamos la aventura del día. O sea, estamos muy contentos, muy felices que estamos haciendo cosas importantes. Y eso lo estamos haciendo todos, ustedes y yo. Así que nos vemos en el bosque. Bueno, allá bajo la montaña quedó la niebla y la noche. Ya amaneció acá en el bosque y vamos a hacer el video. Tengo un compromiso con ustedes. Y claro, hoy vamos a hablar de un tema para la juventud de Argentina. Porque la juventud de Argentina no está informada, o sea, no conoce la historia. Le han revuelto, le han trabajado la croqueta. Entonces, en la Argentina, para que toda Latinoamérica sepa, porque nosotros en alguna medida estamos difundiendo las cosas que nos interesan a Latinoamérica. ¿Qué ha pasado en cada uno de nuestros países que estamos como estamos? O sea, todo tiene relación, a pesar de que yo voy a referirme a la historia de mi país hoy, tiene mucha relación con todos los países de Latinoamérica, porque la política aplicada ha sido casi más o menos la misma. Entonces, la antipatria en Argentina, o sea, la oposición política, que está centrada en un partido político tradicional, centenario, o sea, un partido político que son los radicales, que ha sido un partido tradicional que ha gobernado mucho tiempo en la Argentina y que fue la primera aparición ordenada de la política argentina. Y entonces esa fuerza se ha derechizado. O sea, nació como una expresión popular y se ha ido anarquizando y se ha ido convirtiendo en un refugio de la antipatria. O sea, la han cooptado como apareció el peronismo, que realmente representaba los intereses de la sociedad marginada, el antipatria se refugió en un partido político tradicional. Y lo conservadurizó, o sea, los hizo conservadores. Y ese partido tradicional tuvo que enfrentar al peronismo, que era una expresión realmente de movimientos populares. Y claro, ¿qué utilizan esa minoría para enfrentar al peronismo? Es muy importante saberlo esto. Y es importante porque detrás de todo el proceso que hay una historia. Es decir, a las juventudes argentinas generalmente no se les ha explicado, mucha de la juventud de 50 años para acá, no se les ha explicado realmente la historia contemporánea, porque el pretexto ha sido justamente eso, que no conozcan la historia. Y entonces esa antipatria derechosa se ha refugiado en dos armas letales: los medios de comunicación masiva, que los han tomado, y un regimiento de periodistas cipayos a su servicio. Y eso han transformado todo y dominan el escenario político argentino. O sea, sin pueblo, ellos ganan elecciones incluso. Entonces, nosotros vamos a explicar hoy el significado del peronismo y la falta de argumentos cuando vos conocés la historia, porque si no conocés la historia y te envuelven y te duermen nomás, ¿eh? Claro, frente a la hibridez de la juventud, o sea, el desconocimiento de la historia, nosotros tendremos que ser prácticos y didácticos, porque hay mucho argumento, hay mucha gente cotorreando, hablando, explicando cosas que te transforman la realidad y ganan elecciones con eso, porque están al servicio, o sea, son profesionales. Son generalmente la extrema derecha argentina, es una parte de la sociedad nuestra
que ha tenido la fortuna de educarse, de capacitarse, de adquirir conocimientos, o sea, no ha estado en la tarea de la rudeza del trabajo forzado, o sea, del trabajo que tiene aquel que no ha logrado niveles culturales superiores, entonces ha tenido que hacer la tarea pesada de la transformación de un país. Entonces, los que sean refugiados en una élite, clase media alta, no les gusta juntarse con los negros. O sea, los negros, los trabajadores, o sea, en nuestro país es desprecio ser pobre, es una estigma. Ser pobre no es ser un digno que trabaja y genera riqueza, no, al contrario. Se sabe que genera riqueza y que sin el trabajo de ellos no habría patria, pero la clase media y la clase media alta trabajan de importante y entonces desprecian al trabajador, no lo consideran de su nivel, de su clase. Muy importante esto. Entonces, esa forma despectiva de calificar a la gente humilde, a la gente modesta, dice, los negros de la villa, o sea, negros porque son gente del interior del país, por eso les llaman los negros. Los criollos, los verdaderos criollos, los nativos argentinos, y viven en villas de emergencia, en villas miseria, en rancheríos, donde está un pobrerío concentrado, donde los gobiernos no han dado todavía solución ni han respondido, incluso los gobiernos post-peronistas, no peronistas. Pero somos los que no tenemos argumentos para rebatir cuando nos vienen a enfrentar con sus pulidas ordenamientos mentales que tienen. O sea, ellos están preparados culturalmente para rebatirnos, para dejarnos sin palabra. Entonces, el propósito nuestro hoy es darle a los peronistas de la villa, a los marginados, que somos nosotros, la gente del pueblo, que no hemos tenido la oportunidad de estudiar, de capacitarnos, sobre todo en los últimos tiempos, argumentos concretos, sólidos, para que cuando sean atacados despreciablemente, sepan responder. Y entonces, ese es un argumento que solamente los peronistas podemos argumentarlo, podemos sostenerlo y podemos demostrar que realmente cuánto es el valor y la importancia que tenemos nosotros como pueblo. O sea, nosotros tenemos una importancia extraordinaria. No es que vamos a despreciar a la clase media, a la clase alta, que es la que nosotros debiéramos ya estar, sino nosotros poder responderle a esas agresiones inmorales que hacen que el desprecio ese genere lo que consideran ellos la grieta. O sea, ellos inventan todo y nosotros somos los que recibimos las consecuencias de sus inventos. Entonces hoy te voy a explicar para que cuando alguien te acuse que sos un negro de la villa, que sos un ignorante, que sos un incapaz, ¿cuál es tu argumento para defenderte y defender a la patria? Porque nosotros estamos siendo agredidos por los poderes internacionales y por los despreciables nuestros, que desgraciadamente, por esas cosas absurdas de la vida, nos han dividido a nosotros los argentinos. Entonces es muy importante tener recursos sin necesidad de ir a la violencia, sino recursos contundentes que son argumentos irrebatibles cuando los conoces. Pero como dicen en México, a lo que te truje chencha, como diríamos en Argentina, vamos a los bifes. O sea, vamos a explicar realmente los gobiernos radicales, empezando desde Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, que para ellos, para los radicales es, y para nosotros también es muy respetable, pero desde entonces, 1930, en adelante, todos los gobiernos radicales que ha habido han sido un desastre para la Argentina. Desgraciadamente que terminaron todos huyendo, porque no han podido resolver ningún problema, ni social, ni político, ni económico. O sea, el radical solamente sirve, decía un amigo mío muy peronista, sirven para sacar un borracho de la comisaría. Lo único que sirven los radicales, pero nada más. Y a la prueba me remito, porque no es que estoy argumentando descalificando a un partido político tradicional históricamente, sino porque no han hecho nada. O sea, las grandes obras de infraestructura que tiene el país, los grandes proyectos del país, no son radicales, son del peronismo. O sea, el único gobierno organizado
estratégicamente y planificado que ha habido en la historia de la Argentina ha sido del peronismo. O sea que no es que yo estoy argumentando cosas para defender una determinada posición endeble. Entonces el peronismo llega al gobierno con un profesional de la planificación y con una capacidad para formar equipos de trabajo. Entonces Perón llega al gobierno y realiza una planificación de ordenamiento. En primer lugar, la sociedad. O sea, esa sociedad marginada, la marginada que estaba diseminada, muerta de hambre en el campo, porque estaban con una pobreza terrible. Era el país de las vacas gordas. Escuchá bien, en Argentina, antes de llegar Perón, era el país de las vacas gordas y los peones flacos. O sea, era un estrago. Mi padre trabajaba, ¿qué de sol a sol? De las 3 de la mañana a las 7 de la tarde por $1 por día. Y lo maltrataba el peón, el patrón. Lo maltrataba porque él era un peón. Y yo era el guacho, hijo del peón. Yo lo tengo recuerdo. Entonces, llega Perón con una planificación ordenada. Integra a la sociedad, o sea, crea un sistema de ordenamiento social. Integra a la Argentina, era un país desmadrado completamente. Y las únicas empresas que había en Argentina antes de la llegada de Perón ordenadas eran empresas inglesas. Los ferrocarriles, la electricidad, en fin, todas las empresas que habían en el país no eran argentinas. No eran compañías argentinas, eran compañías, por eso Perón nacionaliza gran parte de los teléfonos, la luz, en fin, lo más importante era inglés. Ahora bien, yo vuelvo al tema ese del que no tiene argumento, del agente de pueblo que hoy lo han envuelto. Y lo han envuelto porque los medios de comunicación masiva no están a favor ni en las manos del pueblo, a pesar de que son propiedad de los argentinos. O sea, las concesiones que tienen todos los medios de comunicación son del país. Debieran las grandes mayorías tener preponderancia y conducirlas o manejarlas, o explotarlas por lo menos, para nada. Eso que genera miles de millones de dólares de ingreso diario no están en las manos del argentino. Y además trabajan en contra de los intereses de los argentinos. O sea, todos los medios de comunicación masiva, que son empresas que producen millones de dólares, ya sea por el teléfono, ya sea por el cable, ya sea por la transmisión de televisión y la publicidad, los diarios, los medios de comunicación, en fin, las radios, todas concesionadas. O sea, lo que genera la riqueza del país trabaja en contra de los intereses del país. ¿Qué te parece? Y nosotros, o sea, ¿quién de los nuestros, y esto va directamente a los argentinos, defiende eso? Y no solamente que lo defiende, sino que lo pone en evidencia todos los días. Para nada, no hay nadie que te hable de eso. Se enfrentan a un fantasma, y ese fantasma, como tienen el resorte del poder de comunicación, pues nos hace pelota, nos hace pedazo. Y no nos podemos defender, y cada día estamos retrocediendo, y tenemos que pedir permiso para entrar en una radio o en una televisora. Y ellos se dan el gusto de elegir a quién habla, y si no va nadie a esos lugares a hablar y a explicar lo que... A mí no me invita nadie, y eso que soy un analfabeto, pues yo no tengo capacidad, pero de los nuestros hay gente extraordinaria, en los nuestros, en el peronismo, que tiene capacidad y mucho más conocimiento que yo. Nunca lo va a hacer, ni los conoce la gente, ni los conoce. Y te podría nombrar, por lo menos así de memoria, 20 personas extraordinarias con una capacidad intelectual y una argumentación y una solvencia, que sería extraordinario. Ya que ni la conoce la gente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hablar con cosas concretas. El peronismo, que es tan azotado, o sea, nosotros somos demonios en la Argentina. El peronismo es el demonio, lo peor que hay. Fíjate lo que han hecho. Y es el movimiento político que más resultados concretos le ha producido al país. Todas las obras de infraestructura que posee el país hoy, que las han ganado mucho, son productos de proyectos peronistas.
las hidroeléctricas, las centrales atómicas, los puertos, las carreteras, los aeropuertos, los altos hornos que ya han sido también desarmados, así como hay partes de eso en México incluso. Y se pudiera decir grandes proyectos de infraestructura, todos fueron... O sea, el gobierno de Perón en 10 años construyó o realizó 76.000, escuchaste bien, 76.000 obras públicas. Escuelas, más de 10.000 escuelas. Viviendas, más de 3 millones de viviendas. Hospitales, sembró el país de hospitales. Grandes nosocomios, hospitales extraordinarios con las últimas tecnologías de la ciencia. Y universidades, se llenó el país de universidades. Por primera vez pudo ingresar el hijo del pueblo a la universidad. Estaba vedado que el hijo de un pobre, de un trabajador, pudiera ingresar a la universidad. Hoy ya tiene el país un enjambre de universidades que están con muchos sacrificios yendo una cantidad de juventudes. Pero lástima que la educación todavía está en deficiencia, o sea, la educación todavía no ha respondido a la demanda que los intereses del país requieren. Pero eso ya es otro tema que ahora no lo vamos a tratar. Entonces, cuando a vos que sos peronista, que sos un negro de la villa, porque ese es el peor desprecio que nos pueden hacer a nosotros, que somos unos... En fin, ¿qué te voy a explicar? Te voy a explicar lo que estás viviendo. Que vivís marginado socialmente, que querés trabajar, que querés producir, que sos capaz de hacerlo, que sos abnegado, que vivís al margen de la racionalidad social, careciendo de todo lo primario, de que ya debiera estar resuelto eso. O sea, debiera estar resuelto el tema del agua potable, de las cloacas, de la vivienda, de la escuela, de los hospitales. Eso ya debieran estar resueltos esos problemas, porque son problemas terriblemente que agotan y acucian a las sociedades, ¿no? Están todos pendientes. Hay una miseria generalizada, parece que estuviéramos en, qué sé yo, no sé, ni siquiera quiero mencionar un pueblo de los más atrasados del África. Eso somos nosotros en Argentina. Y hay una élite, clase social media, que tiene acceso a muchas cosas y que tiene capturado todos los lugares de importancia, sobre todo en la política, que son los que nos gobiernan ahora, mirá cómo están ahí. Y no estoy cargándole las tintas a los que están gobernando por ser hijos de esa clase media, sino porque están también ellos lavados el cerebro. Están trabajando o tienen miedo de enfrentar ese poder. Tienen miedo. El gobierno argentino en este momento tiene miedo. Tiene miedo el gobierno argentino de enfrentar a estas corporaciones. Y se dejan atropellar. Y los atropellan, no es que más o menos les amagan, ¿no? Los atropellan y les caen con todo. Y tienen para hacerlo jueces, fiscales, Corte Suprema y todo el aparato comunicacional para fomentarlo y sostenerlo y ridiculizarnos a nosotros. Y además manejan los resortes de la economía. Un país enormemente rico, ¿cómo es posible que tengamos tanta pobreza? Es inexplicable. Eso te significa de que no hay proyecto. Pero no ha habido proyecto de ninguno de los políticos últimos que ha habido, y mucho menos en la oposición al peronismo. Nunca se ha conocido un plan. Nunca se ha conocido un plan del Partido Radical, el partido más tradicional. No ha habido un solo proyecto que el país pueda decir, mirá qué obra hizo el radicalismo. Frondizi, que vino. Frondizi, que fue un gobernante argentino que llegó a la presidencia porque el peronismo le votó. Nosotros, estando fuera de la ley, nosotros los peronistas habíamos sido puestos fuera de la ley. ¿Te imaginas? La mayoría del peronismo, la mayoría de los votantes, de los ciudadanos, había por un decreto de una dictadura puesto fuera de la ley. ¿Cómo no vas a tener indignación? ¿Cómo no va a estar una persona indignada si por decreto un imbécil te pone fuera de la ley a un pueblo? Nadie le ha pedido cuentas todavía.
Ni siquiera la historia le ha pedido cuentas a esos sinvergüenzas. Y todos los civiles que acompañaron esos golpes militares, porque todos los civiles que acompañaron esos golpes militares, que asesinaron a mansalva al pueblo y bombardearon las ciudades, fueron radicales, o sea, fueron lo que hoy son la oposición nuestra. Los que pusieron a Macri ahí. A Macri le alquilaron el partido. A Macri le alquilaron el partido para que tuviera una institución oficial para presentarse en las elecciones. Ese es el radicalismo que es el antagonismo al peronismo. Entonces hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo para que nosotros, la gente del pueblo, tenga argumentos suficientes para enrostrarlo. No para pelearnos, sino para demostrar que nos sirve esa gente. Que nos sirvió históricamente y que cuando tuvo gobierno no supo qué hacer. Se enriquecieron multimillonarios, todos los radicales, nadie es pobre, y todavía hoy nosotros somos los culpables. ¿Te das cuenta? Fíjate si habrá sido importante el gobierno de Perón y su proyecto político, que encontró un país de ganaderos multimillonarios, dueños de todas las pampas y de todas las riquezas de Argentina. O sea, patrones ricos, vacas gordas y peones flacos. Y en 10 años lo transformó en uno de las economías más pujantes de América Latina, con la tercera flota mundial mercante, fabricando barcos, aviones, automóviles, transformando toda la industria liviana en industria pesada, reemplazando todas las importaciones, poniendo en movimiento la justicia social, afirmando la independencia económica. Nosotros somos los dueños de nuestra riqueza y a través de nuestros propios flotas mercantes la colocamos en los mercados del mundo. Por eso cuando España se moría de hambre, Perón por telégrafo le ordenó a 3 barcos que iban cargados para Europa, para Italia o para Alemania o algo así, con cereales, le ordenó a sus capitanes que se dirigieran a los puertos españoles para regalarles la comida, para que no se muriera de hambre, porque Europa y sobre todo Franco estaba castigado por los aliados que decían que había apoyado a Hitler. Y Perón mantuvo al pueblo español a través de desviar comida. Entonces éramos independencia económica, manejábamos el comercio exterior, o sea, nosotros no necesitamos dólar, ni libras, ni nada. ¿Por qué? Porque nosotros comerciamos con todos los países, sobre todo Europa que había terminado la guerra, y traíamos máquinas industriales, máquinas herramientas para transformar el país. O sea, se empezó a fabricar de todo en Argentina. Mis amigos del alma, que eran empleados, se transformaron en fabricantes de máquinas de coser. Máquinas de coser, que era una industria que estaba recién comenzando en Japón. Las máquinas argentinas, MADE, por ejemplo, históricamente puedes recurrir a la enciclopedia, MADE eran superiores a las máquinas japonesas, las máquinas de coser japonesas, hechas en Argentina. ¿Qué me contás? Entonces cuando uno conoce la historia y la recorre, siente indignación, porque dice, pero ¿cómo? Un país tan pujante, fabricando aviones de reacción antes que Estados Unidos. Sí, habíamos traído nosotros la tecnología de los alemanes, estaban los alemanes que eran los que diseñaban las grandes máquinas en Europa, estaban en Argentina, pero también aquí estaban. ¿Qué te parece? Von Braun vino acá para hacer el cohete que llevó el satélite al espacio. O sea que no vengas a contarme a mí que nosotros se llenó de nazi la Argentina. Acá estuvieron los más importantes técnicos alemanes y murieron acá. O sea que no comamos relato. Entonces nosotros, como te digo, independencia económica, justicia social, pero escúchame, se instauró la jubilación obligatoria, el aguinaldo. O sea, no te imaginas los sueldos justos y los créditos del Estado para que construyeras tu vivienda. La única garantía que te necesitabas era que tuvieras un trabajo. Y trabajo sobraba, podías elegir trabajo.
Era un aluvión de oportunidades. Te levantás a la mañana y caminaba, yo andaba en bicicleta y el cielo cubierto de humo de las fábricas. Miles de personas entrando a las fábricas en la mañana o en la noche, 3 turnos trabajaban. ¿Qué me contabas? Entonces todo eso, por ejemplo, Yacyretá, una de las más grandes represas, fue hecha en el tiempo de Perón. Fue una planificación de Perón. Y todas las presas y todas las hidroeléctricas y las centrales atómicas, Atucha. Y no tengo tiempo para explicarte lo que tendría que explicar, pero sí tengo argumentos. Para que no te sientas humillado cuando estos imbéciles, pobres diablos son, en el fondo son pobrecitos porque desprecian a su patria y castigan a sus congéneres, a sus hermanos, porque fueron llevados. No es que el argentino terminó en una vida miseria, marginado socialmente porque él quiso hacerlo, sino porque le sesgaron sus oportunidades de trabajo y le cerraron las puertas a las escuelas y a las universidades a sus hijos y no les dieron oportunidad para estudiar ni para superarse. Por eso tenemos tanta pobreza y tanta miseria, porque se vendieron, porque vendieron el patrimonio de su país a cambio de miserables dádivas que le dieron el enemigo para adueñarse de todo. Por eso el país está enajenado. La enajenación del 80% del país se debe, el precio que nos costó a nosotros es la pobreza. Tenemos 20 millones de pobres en la Argentina. ¿Vos te parece que es justificable que un país con la enorme riqueza, en todo, tirás una semilla y pasás a los 3 meses y vas a cosechar? Entonces, indigna, pero también hay que argumentar, porque las únicas obras de infraestructura que existen en la Argentina las hizo el peronismo. Y que me lo venga a discutir el que quiera, que me lo venga a discutir, que digan que no. Entonces, es hora de que los muchachos, que tienen la cabeza lavada, empiezan a entender de que nosotros tenemos una cantidad de valores que están pasando por encima y que el tener medios de comunicación masiva, como tenemos nosotros, propiedad del Estado, en manos del enemigo, pues es imperdonable. Entonces le pregunto a Cristina, porque es la que conduce este movimiento que está en el gobierno ahora. ¿Hasta cuándo va a seguir eso? ¿Hasta cuándo va a seguir eso, señora Cristina? O sea, usted sabe que yo la apoyo, sabe que yo considero que usted es la única herencia real del peronismo, pero está demorando mucho tiempo. Y el enemigo está actuando sobre la cabeza suya. Entonces nosotros tenemos que empezar todos los días a golpearle la puerta a usted, para que usted responda en algún momento con cosas, no con cartas, con hechos. Nosotros no echamos cartas, nosotros la sabemos todas. El argumento que pueda usted explicarnos, nosotros hace 60, 70 años que ya lo conocemos de primera onda, de primera medida, de primer agua. En fin, estamos calientes, pero estamos también esperanzados. Por eso hoy quería hacer este video, para explicarle a la muchachada de que se sienta orgullosa de ser peronista. Orgullosa de ser peronista, porque eso significa ser argentino de verdad, ser argentino de verdad. Las únicas obras de infraestructura que existen en el país y los únicos proyectos de dignidad social son peronistas. Educación, comida, vivienda, escuela, hospitales, trabajo, solamente del peronismo, solamente del peronismo. En fin, si te queda alguna duda, yo te lo puedo seguir explicando en detalle si querés. Pero bueno, mañana nos volvemos a ver porque siempre habrá un motivo para poder comunicarnos. Porque ustedes son demasiado importantes, pero no se me duerman, porque si se me duermen, los medios de comunicación masiva en manos del enemigo, de los radicales, te lo digo. Los radicales son los que están detrás de esto, que les dan la estructura jurídica para que esto sigan haciendo las barbaridades que están haciendo. Corte Suprema, jueces, fiscales, todo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo esa gente ahí? Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece?